Hola a todos, mi nombre es Lucero, esclerótica Lu, y el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de cómo fue cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple, qué tratamiento recibí y también cómo he progresado con la enfermedad y cómo me siento desde el diagnóstico hasta ahorita. Mi diagnóstico fue cuando yo tenía 16 años y bueno, empezó, yo estaba en brote activo de la enfermedad en ese momento, pero yo no lo sabía. Y empezó, yo viví un periodo muy alterado de clases y soy una niña muy dedicada a mi escuela y entonces yo no sentía los síntomas ni nada, pero al momento en el que tuve la oportunidad de darme un descanso, fue en un puente que teníamos de lunes, martes y miércoles. Inmediatamente apenas pude descansar, apenas pude tocar mi cama, apenas pude dormir, pues recuerdo que la primera vez que me recosté en ese puente, todo me daba vueltas, todo me giraba y eso era un episodio de vértigo, pero yo en la vida había tenido episodios de vértigo. Entonces, pues mi mami me dice, sí, quizá fue porque trabajaste mucho, porque te esforzaste mucho, porque te desvelaste. Y pues yo continúo y digo, bueno, se me va a quitar con el pasar de los días y con que vaya descansando. Pero lo que fue pasando con el pasar de los días, valga la redundancia, fue que tenía muchos más síntomas, como por ejemplo, al momento de deglutir, pues me costaba mucho trabajo, me costaba muchísimo pasar los alimentos. También yo tuve una paresia, es decir, que mis piernas, sobre todo la pierna derecha, me costaba coordinarla con la izquierda, ¿no? O sea, sentía que no podía caminar. Después, con el paso de los días, empecé a tener dificultades con la manita derecha. Yo soy diestra y entonces no podía escribir muy bien. Bueno, a este punto, cuando yo hablo con mami y papi y les digo así como de no puedo hablar bien, arrastro palabras, me cuesta trabajo pronunciar las letras R, las palabras que empiezan, que terminan con S y también las palabras que terminan con T. Me costaba mucho trabajo. En ese momento agendan cita con mi primer neurólogo. Este neurólogo me revisa, hago las primeras pruebas normales que hacen, que son como que fuerza, coordinación, hablar, también ver cómo están los reflejos. Y él decía que aparentemente yo me encontraba muy bien y que quizá estaba muy estresada. Y él me manda a hacer una resonancia magnética y me dice que quizá pues podemos descartar cualquier cosa que esté pasando con una resonancia magnética, pero de las normales, que no tienen contraste ni nada. Antes de que me hicieran la resonancia, también acudí con un otorrino y mi otorrino me revisó los oíditos por la falta de coordinación y todo eso, que al parecer tiene como que una relación. Y ya al momento de checarme me dijo, tú estás perfecta, entonces pues sí, hazte la resonancia. Cuando me hice la resonancia, fue todo, lo viví normal, todo muy bien. Y bueno, el chico que me hizo la resonancia solamente me dijo como de, por favor, ven a recoger tus estudios y resultados lo más rápido que puedas. Eso desde ahí me preocupó. La primera vez que yo abrí los resultados, pues solamente me decía que tenía una probable enfermedad desmelizante. Me saltó la palabra y entonces yo googleo y en Google, pues una enfermedad desmelizante, pues la más común, la más normal, pues es esclerosis múltiple. En ese momento me llenó súper de pánico, empiezo a llorar y digo, ¿cómo crees que tengo esclerosis múltiple? ¿En qué momento? ¿Cómo? O sea, ¿cuáles fueron los síntomas? ¿Qué tan avanzada está? Me empiezo a enterar muchísimo más de la enfermedad, empiezo a leer artículos, todo fue en ratos de literalmente una tarde. Y mis papis también se alteran y entonces inmediatamente me ponen en contacto con una neuropediatra, porque en ese momento tenía 16 años. Y bueno, así es como llego con la neuropediatra. La neuropediatra me hace una exploración física mucho más grande y una interpretación de mi resonancia magnética mucho más amplia. Y en la exploración física pues ya descubrí que no únicamente los síntomas que tenía era la falta de coordinación, la falta de sensibilidad, las piernas dormidas, los brazos dormidos. O sea, no nada más sentía todos los síntomas que les conté anteriormente, sino que también los reflejos nauseosos estaban totalmente abolidos. Las plantas de las manos también no sentía, me ponían así, no sentía. Las plantas de los pies, sobre todo en la derecha, sentía la mitad sí y la otra mitad no. Los deditos también de los pies los tenía dormidos, o sea, eran partes que tenía dormidas del cuerpo. Ella me explica que estaba
al parecer en un brote activo de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y que pues le da a una minoría de la población. Entonces ella me comenta que me tienen que internar para cumplir con el diagnóstico de la enfermedad. La enfermedad se diagnostica o para poder no hay una prueba específica para poder decir que tienes pues esclerosis múltiple. Se tienen que cumplir con unos criterios que se llaman criterios de McDonald o criterios McDonald. Y bueno, estos criterios traen un estudio de potenciales, una punción lumbar, la resonancia magnética y además una clínica y otros estudios complementarios. Y pues me tenían que ingresar, me tenían que internar un ratito para hacer tanto la punción lumbar y todo eso, y también administrar 5 bolos de esteroides o metil. Entonces pues me pongo muy triste, me pongo a llorar, digo, me van a internar y todo eso. Y luego de internarme también me comenta la neuropediatra que pues tengo que iniciar con un tratamiento modificador de la enfermedad. Yo no cumplía con un seguro de gastos médicos mayores y la enfermedad lo meritaba, ya que en ese momento la doctora consideró que yo era candidata para un tratamiento que estaba en 190,000 pesos. Y si yo tenía seguro de gastos médicos, pues podría cubrir el tratamiento. Sin embargo, pues no tenía seguro, entonces tuve que tramitar mi seguro social. Y es así como entro y llego al IMSS. Como en mi caso, yo ya tenía un diagnóstico, ya tenía una carta como de referencia y todo, directamente llego a urgencias a un centro médico que tiene como que todas las especialidades y llego directamente a eso. Ahí llego con otro neuropediatra y este neuropediatra, que es el que tengo hasta ahorita, me hace todo un control, de nuevo una exploración física, vuelve a ver mis estudios, vuelve a ver la interpretación, lee la carta de referencia de la doctora y pues todo ese proceso. Y entonces él me dice, en verdad es esclerosis múltiple, pero pues la resonancia que traes no tiene contraste, entonces hay que internarte, hay que ingresarte para pues tu tratamiento y todo lo que ya vimos, pero además para hacerte una resonancia magnética de cráneo y médula que sea contrastada. Y bueno, es así como hacen mi primer ingreso al hospital. Ingreso, esa primera noche, bueno, entré bien, me dieron cama y todo hasta las 12 de la noche. Y hasta al otro día fue cuando pues me empezaron a canalizar. Y en el momento en el que me empiezan a canalizar, me ponen suerito, lo normal cuando te internan. Y aunado a eso, la doctora ordena que inmediatamente al otro día me hagan una resonancia magnética con contraste de cráneo y médula. Me hacen la resonancia magnética, no al segundo día, todavía pasó otro día, entonces me hacen la resonancia más o menos al segundo día. Y después de la resonancia magnética, el neurólogo dice que pues antes de suministrar los bolos de esteroides, pues me puedo ir a casa a descansar un poco, ¿no? Si no se considera grave. Todo dependía de cómo saliera la resonancia. Y bueno, el neurólogo va al otro día ya con los resultados de la resonancia. Ahí ya habían pasado 4 días internada y me dice como de, oye, pues consideramos que no te puedes ir a casa porque todas tus lesiones están activas y tienes 13 lesiones pues de cráneo. O sea, en ese momento las tenía en el hipotálamo. Y pues hay que empezar con los bolos de esteroides. Yo ya sabía que me tenían que poner los bolos de esteroides, pero pues el neuropediatra consideró que como no me veía tan grave, pues tal vez me podría descansar y que el proceso fuera un poquito más lento, que no me internaran, sino que pues, o sea, de casa fuera al hospital, me pusieran un bolo, luego fuera a descansar a casa y luego al otro día fuera y que me pusieran otro bolo, ¿no? Pero pues estaba un poquito mal, entonces sí me tenían que ingresar completamente esos 5 días a ponerme los bolos de esteroides. Me ponen un bolo por día y más o menos duraba la bolsita como 1 hora y media y bueno, tuve 2 bolos de esteroides primero y me checaban constantemente mi glucosa. Mi glucosa salía alterada porque me la iban a checar después de que desayunaba, entonces pues salía alterada. Ya al tercer día que me checaron bien la glucosa, o sea, como debe de ser, pues salí muy normal. Los bolos de esteroides tienden a subir tanto la presión como los niveles de glucosa en algunos pacientes y no fue mi caso. Nunca he tenido problemas que se relacionen como con los niveles de glucosa
pero bueno, es parte del protocolo. Bueno, no tuve muchos problemas con los bolos de esteroides, pueden dar un poquito de como que erupciones cutáneas y nada más, pero para nada, nunca tuve ningún granito, ni puntito rojo, ni nada. Lo que sí tuve fue como que rosácea, pero siempre he tenido, y pues con los bolos de esteroides como que también se me dilataron muchísimo, como que las venitas y todo, pero hasta ahí. Entonces, bueno, ya, al tercer bolo de esteroide me hacen la punción lumbar. La punción lumbar, pues ni siquiera hablar un poco de mi experiencia porque en realidad estuve totalmente sedada. Es un proceso en el cual pues te ponen un medicamento para que estés tranquilita y pues no hay mucho que decir del momento de la punción lumbar. Después de la punción lumbar, pues solamente tienes que descansar unas 16 horas sin moverte. Haces pipí y popó incómodo durante esas horas, aunque yo me aguanté del baño. Y ya, al otro día de la punción lumbar, me hacen un estudio y bueno, en ese estudio cuando me hicieron la resonancia, en la resonancia salió que tenía un tumor hipofisiario y entonces me tuvo que checar una endocrinóloga porque en otro estudio también sanguíneo me salió que tenía los niveles altos de prolactina, pero aquí va la explicación de por qué tenía los niveles altos de prolactina. No, bueno, es normal que a veces cuando tengas un tumor hipofisiario pues tengas algunas alteraciones hormonales, pero no era mi caso. Yo siempre, tuve niveles de menstruación, mis ciclos menstruales son muy regulares, soy súper exacta, entonces no tenía ningún problema hormonal. También hay la glándula que tenemos aquí, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, tiroides. La tiroides también, yo estaba perfecta en todo, o sea, siempre tuve un muy buen estado en cuestión hormonal y en cuestión todo, pero pues tenía los niveles de prolactina un poquito altos. Y esto había sido porque en el proceso de mi primer neurólogo, el que me mandó a hacer mi primera resonancia, me recetó un medicamento para que yo estuviera un poquito más calmadita. Y al parecer este tratamiento con este medicamento pues elevó mis niveles de prolactina, que es un efecto secundario que tiene el medicamento, pero no tenía absolutamente nada que ver con el tumor. Me checa la endocrinóloga y pues simplemente me da como que seguimiento, me ven muy bien. Y entonces al otro día de ese me dan de alta. Me dan de alta y voy y reposo en casa. Tuve 5 días el peor dolor de cabeza que jamás en la vida me había dado y me ha vuelto a dar gracias a la punción lumbar. Es normal que duela intensamente la cabeza, de verdad, duele horrible ponerte de pie, sentarte, como que todas las posiciones que generan cierta presión en la cabeza duelen muchísimo después de una punción lumbar. Pero la buena noticia es que se relaja bastante el dolor si te la vives acostada. Y yo me la viví literalmente esos 5 días acostada, no tenía hambre, no se me antojaba nada, tenía mi pancita súper resentida también por los bolos de esteroides. Y bueno, así fue mi recuperación en casa. Una semana después, ya en casa, empiezo a ver el efecto secundario de los bolos de esteroides, que fue aumento de peso. Más o menos yo pesaba 58 kilos cuando me ingresaron al hospital. 56 kilos. No, sí, 58 kilos cuando me ingresaron al hospital. Y cuando me dieron de alta, bajé de peso. O sea, cuando me dieron de alta, pesaba 54 kilos. Estaba muy delgada, de verdad. Bajé bastante de peso. Yo me sentía delgada. Y les digo, la semana después de mi alta empecé a aumentar. De plano subí 10 kilos, pesaba 65 kilos, pero esto fue pues en parte porque yo me quería comer el mundo después de que me dieron de alta. También es un efecto secundario que tienen los bolos de esteroides. Normalmente pues aumentas de peso inevitablemente. Por eso es importante que la dieta pues después del ingreso al hospital sea bastante ligerita. Y bueno, después de esas 2 semanas inicia mi tratamiento. El neuropediatra me asigna mi tratamiento. Mi primer tratamiento fue interferón. El interferón, bueno, pues a mí me tocaba inyectable e iniciamos con un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y ese es el tratamiento que he tenido hasta la fecha. Ahora, ¿cómo me ha ido con mi tratamiento? Pues no voy a hablarles mucho de qué es el interferón porque ni siquiera yo lo sé. Solamente sé que es un inmunosupresor y que ayuda a que no tengas tanto brote de la enfermedad y te ayuda a que también no se hagan tantas lesiones. Yo llevo pues ya bastantes meses inyectando
Y bueno, básicamente consiste en preparar la inyección. Después voy a hacer un video de cómo es como una inyección con el interferón, pues más datos del interferón. Y pues inyectan. El interferón trae un manual, o la caja trae un manual, en donde trae como un plan de rotación, pero pues las inyecciones deben de ser en diferentes partes. Brazos, como una parte de la ingle, pierna, pompi, pancita. A los 6 meses de iniciar mi tratamiento, me tuvieron que hacer mi resonancia de control. Es importante que sepas, si tienes esclerosis múltiple, que vas a tener que hacer, una resonancia magnética con contraste, normalmente de cráneo, pero en mi caso más en cráneo y médula, cada 6 meses mínimo, para tener bien checadita la enfermedad, ver si hay como actividad nueva, si hay lesiones nuevas, si estás en un brote, etcétera, además de llevar un control completo de tus síntomas. Pero bueno, en mi primera resonancia de control, pues resulta que tengo ahora 24 lesiones. Estas 24 lesiones no están como que, se podría decir, inflamadas, pero sí, o al momento de pasar el contraste, pues sí está como que todo iluminado. Y bueno, aquí es en donde el neurólogo te va a preguntar si has tenido algunos síntomas. En mi caso, cuando me preguntó cómo estaba, yo tenía citas de control con mi neurólogo más o menos cada 2 meses. Y lo que sí es que tenía pase abierto y tengo pase abierto a urgencias en cualquier momento por si siento cosas diferentes. Cuando él abrió como el canal de, oye, ¿qué has sentido? Porque tienes lesiones nuevas. ¿Cómo van tus síntomas? Pues realmente no tuve muchos síntomas extremadamente graves. Realmente los síntomas que tuve eran más como a un nivel cognitivo. Lo que sentía era un poquito de pérdida de memoria. No extrema, pero sí diferente a como yo era antes. También falta de concentración. En la escuela lo veía más que nada. Hay algunas veces en donde yo siento que arrastro ciertas palabras o que al momento de hablar a veces me cuesta. Después de eso, pues no he sentido más cosas. A lo mejor al momento de usar tacones sí pierdo un poco el equilibrio. También lo que había experimentado, y es bastante en pacientes con esclerosis múltiple, pues es cansancio. Un cansancio así extremo. A veces no te quieres levantar. A veces, no sé, todo pesa. También muchísima sensibilidad al calor. De verdad sudaba demasiado, el calor hacía que me doliera la cabeza, me sentía muy, muy, muy mal con el calor. Y otro síntoma que tuve y que es normal en la enfermedad, pero que no hablan mucho al respecto, es depresión. Habían momentos, o siento que desde el diagnóstico hasta este momento, sí tuve bastantes rachas como depresivas, o sea, de bajón. Y pues mientras estés consciente de que es parte de la enfermedad, creo que puedes llevar este síntoma. Desde el primer acercamiento hasta ahora, pues no ha pasado mucho. Mis síntomas y mi salud están bien, al menos no he tenido demasiados síntomas, no he regresado a sentir falta de equilibrio. Lo que sí, los síntomas que he tenido tienen que ver también muchísimo con los ojitos, porque he presentado bastantes episodios de migraña, me lastima muchísimo la luz azul y aparte de los episodios de migraña, perdí un poquito de vista. También a veces veo un poquito como si fuera borroso. A veces cuesta un poquito también ver el sol. Me duele los ojos, tengo sensibilidad. Y bueno, cuando les digo que perdí un poquito de vista, fue de este ojito. Al momento en el que te hacen como que el estudio, la prueba de, ¿qué número ves? ¿Qué hora? Todo eso. Pues perdí un poquito de vista. Yo confío en que cuando pues ya reciba un nuevo tratamiento, o en el peor de los casos, que no quiero, bolos de esteroides, pues voy a poder recuperar un poquito la vista si se trata de una inflamación. Y si no, pues hay que ir con el oftalmólogo o ir como a este control médico y pues empezar también a ocupar lentecitos para que el problema no avance. Ahora, bueno, yo les comenté que
o sea, que había tenido 24 lesiones en esta nueva resonancia magnética. ¿Qué se hace en esos casos? Lo que pasa en esos casos es pues que a veces el tratamiento no es el adecuado y que siempre y cuando no presentes síntomas, si presentas síntomas pues estás en un brote, entonces hay que internarte. Pero si en mi caso que no tengo síntomas y la enfermedad sigue activa y tengo el doble de lesiones que las del principio, 24 lesiones, pues hay que cambiar el tratamiento. Por eso aquí es en donde les digo que a veces puede pasar que el interferón no sea un medicamento que pues funcione en todas las personas o que tenga como el mismo o la misma capacidad o efectividad en todos. Entonces no pasa nada, simplemente hay que cambiar el tratamiento para pues que las lesiones no sigan aumentando y que también no venga una inflamación y entonces pues se ponga más fea la cosa. Mi tipo de esclerosis múltiple es remitente recurrente y actualmente puedo decirles que yo me la llevo bastante tranquila. No me exijo tanto en cuestión de pues cumplir con mis deberes. Me tomo el tiempo de descansar, me tomo el tiempo de hacer las cosas con calma, de disfrutar, de vivir y también muy importante, me hice la idea de que van a haber momentos en los cuales tenga que estar en el hospital y tengo que acostumbrarme a esto. Creo que con esta mentalidad y también entendiendo que pues si pongo bastante de mi parte en cuestión mi alimentación, que es muy importante, también escribir todos los síntomas que tengo y decírselos al neurólogo, tenerme mucha paciencia porque las cosas me cuestan un poco más trabajo que al resto en cuestión concentración, entender en temas de la escuela y todo eso me cuesta un poquito más. Cuando yo me tuve paciencia, pude llevar mucho mejor mi enfermedad y pude también despegarme un poco de estar rascándole o sea, como que adjuntar todos los síntomas que sentía a la enfermedad y verla como una limitación cuando yo sigo mi vida normal. O sea, sí me cuido más, sí descanso más, sí sigo con tratamiento, veo otras alternativas de tratamiento también que son como más una onda natural, pero también apoyarte de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos, conocer gente, salir, no estarte en casa y sentirte limitada o sentir que no puedes estar en ciertos lugares. Yo amo la playa y sé que el calor no me hace tanto bien, pero a veces con todos los cuidados trato de ir, de disfrutar del clima que me gusta. Sigo haciendo las cosas que disfruto. No me envolví en mi enfermedad solamente. Al principio sé que es un proceso tan complicado entender que padeces algo, pero ya cuando entiendes que pues toda la vida va a estar contigo y que además de que toda la vida va a estar contigo, pues tú tienes que hacer una vida aparte de lo que tienes, creo que puedes llevar muy bien todos tus síntomas, puedes también seguir haciendo las cosas que te apasionan, que te gustan, hacer cosas nuevas y creo que es todo un proceso que va a continuar. Creo que aún es muy prematuro que hable de cómo la llevo con la enfermedad porque me falta convivir un poquito más. Pero también quería abrir este espacio y platicar de mi experiencia porque yo cuando quise enterarme y quise ver como lo que padecen ciertas personas o cómo la viven ciertas personas, no encontré a nadie que me hablara 100% de lo que me iba a pasar. Y pues yo quiero sí darle calma a las personas y decirles que después del primer brote, después de la primera vez que escuches que tienes esclerosis múltiple, pues sigue todo un proceso y además de ese proceso que te va a tomar mucho tiempo entender y vivir, pues también sigue continuar con tu vida, seguir trabajando en ti, seguir cultivándote y hacer de esto, que pudo ser una casualidad aparte del destino, una historia mucho más bonita. Y dentro de cosas que hago para distraerme, pues está que últimamente agarro mucho la manía de escribir, de leer, no libros de autoayuda, lo que a mí me gusta la ciencia, entonces pues estoy leyendo artículos, bastante activa también en mis proyectos de investigación, estudiando y también pues ahora pues agarré como terapia hablar de mi experiencia, hablar de lo que estoy viviendo, hablar de lo que siento, porque este es un espacio que yo hago solamente para mí, para hablar de lo que vivo y pues estoy muy chiquita, estoy apenas iniciando con mi enfermedad, con mi diagnóstico, pero también sé que
son tan solo en México 22,000 personas con esta enfermedad. Y aunque sea una comunidad bastante pequeña, toda esta comunidad tiene un corazón muy grande